Olá, você está assistindo mais uma live com os resultados do projeto A Judicialização da Violência de Gênero, uma iniciativa do Laboratório de Estudos das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio do CNPq e participação da Universidade Federal de Santa Catarina, a Uniplac, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Unipampa, e a Universidade Nacional de La Plata e a Universidade de Buenos Aires. Estamos divulgando essa série de lives como uma etapa preparatória do nosso seminário, que ocorrerá no dia 3 de maio próximo. No final dessa live, você encontrará as indicações de como participar do seminário. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a professora Olga Brunati, da Universidade Nacional de La Plata, que realizou uma pesquisa com a professora Natália Castelnovo, da Universidade de Buenos Aires, e que vai nos falar sobre os resultados da sua pesquisa. Ela será entrevistada por mim, Teófilos Rifiotes, coordenador do projeto, e por Matilde Queiroga Castelhano, doutoranda de Antropologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora do LEVES. Professora Olga, para começar, eu gostaria, então, de lhe fazer uma pergunta mais ampla sobre a pesquisa que você e a professora Natália Castelnovo realizaram. Eu sei que a pesquisa foi na Argentina e focou os marcos legais da judicialização da violência de gênero, o que pode nos ajudar muito a pensar numa perspectiva comparada com o Brasil. A perspectiva de vocês, a analítica de vocês, apontou uma questão crucial, que apesar da existência de normas específicas e tão diretamente ligadas a um marco integral de proteção no campo da violência de gênero, que valoriza muito o trabalho dos operadores do judiciário, mesmo com esse quadro normativo, vocês observaram que persistem categorias reducionistas e naturalizadas sobre violência de gênero nos discursos institucionais. Eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais sobre esses limites, esses dilemas dos discursos institucionais no campo da judicialização da violência de gênero na Argentina. Bueno, yo diría que en principio existe una suerte de contradicciones o de ambigüedades que en relación con las categorías de violencia de género en general, tanto en la normativa provincial como en la normativa nacional en Argentina. El denominado paradigma de protección integral, que aparece más abarcativo que otras categorías preexistentes en las normativas y que está presente en los tratados internacionales y las convenciones internacionales, fueron dando origen a una ampliación y una superación del concepto de violencia familiar, que fue el primer concepto que se utilizó inclusive previo a existir en una normativa, previo a existir en la legislación. En la provincia de Buenos Aires, 2 años antes de que se sancionara la ley de violencia familiar, así se llama la ley provincial, ley de violencia familiar, se había producido un cambio en la justicia provincial, en el fuero penal, donde se crean 2 secretarías que prestan especial interés al tratamiento, al seguimiento, al patrocinio jurídico y a la atención psicológica y social de acuerdo al marco, ¿no?, que contenía estas secretarías, de las víctimas de violencia familiar. Si bien estas secretarías, producto de esta reforma, se crean
con la intención de abordar a toda persona que se reconociera en una situación de víctima propia o producto de un delito que le hubiera pasado, se fue perfilando de algún modo hacia una atención específica a las víctimas de violencia familiar. Es decir, toda mujer que llegara denunciando una situación de violencia hacia su persona o hacia sus hijos o hacia otro familiar, tenían un tratamiento prácticamente especializado. Y ahí se empezó a trabajar y a dar sentido a este concepto de violencia familiar que 2 años y unos meses después de la creación de estas secretarías y de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, surge la ley con esta nominación. A través de los discursos o de las narrativas que se expresan en la ley, no aparece una problematización de los sentidos del fenómeno denominado violencia, sino que lejos de eso, digamos, aparece modos de clasificación que refiere a tipos de violencia. Entonces se habla de violencia sexual, de violencia física, de violencia simbólica, económica, pero la categoría violencia doméstica sigue conviviendo junto con la categoría de violencia familiar como si fueran intercambiables, ¿no? Nosotros como antropólogos sabemos que cuando hablamos de lo familiar estamos pensando en lo que serían las relaciones de parentesco. Cuando hablamos de lo doméstico estamos hablando de la unidad doméstica, digamos, donde coexisten determinado tipo de vínculos en un grupo. Y sin embargo estas categorías aparecen intercambiables. Con la ley nacional sucede lo mismo. Esta ley, anclada en los tratados internacionales, deja de usar o no toma, mejor dicho, el concepto ni de violencia doméstica ni de violencia familiar, sino que plantea o propone el concepto de protección integral. El concepto de protección integral es tomado como más abarcativo y apunta a una serie de cuestiones que no se reducirían en apariencia a los términos previamente empleados. Sin embargo, se puede observar que en la propia narrativa de la ley, estas categorías aparecen, están presentes a la hora de definir determinadas situaciones. Echan mano del concepto de violencia, la ley echa mano del concepto de violencia doméstica o habla de violencia familiar también. Digamos que vemos como la incorporación de una nueva legislación y de una nueva narrativa en esa legislación no supone necesariamente abandonar definiciones preexistentes. Entonces eso genera una tensión a la hora de tener que interactuar justamente con esas normativas, porque sabemos que, bueno, la justicia, digamos, y los operadores judiciales se manejan justamente con estos documentos o con estas normativas legales. Entonces, por un lado se habla de protección integral como un concepto más general y mucho más abarcativo, pero por otro lado se recurre a la categoría de violencia doméstica, por ejemplo. También hemos visto que aparece en el texto de la ley nacional el concepto o la violencia definida en plural sería, como hemos trabajado en otras situaciones, ¿no? Pero a diferencia de cómo se ha trabajado, como lo ha trabajado usted, y lo he retomado yo y lo hemos retomado otros investigadores, cuando se refiere a las violencias, no necesariamente apunta a lo que son los significados o hacer sentido,
con esa definición, sino también a modos de clasificar distintas formas de expresarse como práctica violenta, ¿no? Distintas formas que las prácticas violentas se expresan. Entonces se habla de violencia familiar, de violencia contra las mujeres, de delitos de género, de violencia doméstica. Siguiendo la propuesta de los trabajadores o de los operadores judiciales y también de otros operadores que pertenecen a otros estamentos del Estado, como pueden ser nuevas instituciones que se han creado a nivel del Poder Ejecutivo, continúan utilizando estas categorías, pero como recién intentaba explicar, de un modo que solo apunta a clasificaciones. No hay construcción de sentido, entonces eso genera grandes tensiones a la hora de tener que plasmarse en una operatoria, ¿no? Frente a personas de carne y hueso que son los requirentes del sistema. Estas categorías que bueno, sí, yo considero reduccionistas, se asocian inclusive a otras, como es la construcción del concepto de víctima. El concepto de víctima es un concepto que es una categoría en sí misma, podría decir, de acuerdo a las investigaciones que hemos recorrido y de acuerdo a los discursos inclusive de las personas a las cuales hemos entrevistado, en el sentido de que se cierra o se subsume en el hecho de que una víctima es una persona la cual ha sufrido un delito. Digamos, es la persona que ha tenido que atravesar un hecho fatalmente pasado y que hoy se encuentra frente a la justicia o frente a otro estamento del Estado reclamando por sus derechos para ser asistida y protegida en todo caso. Esto aparece claramente en el discurso además de estar presente en las normativas, en el discurso de la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, como en las fiscalías especializadas que se crearon en la provincia de Buenos Aires y en el Ministerio Público Fiscal, que se especializan justamente en violencia de género y familia, así se llama, y que son miradas reduccionistas que apuntan fundamentalmente a actuar de acuerdo, no solo de acuerdo a la normativa, por supuesto, por un lado, pero por otro lado están atravesadas de una serie de supuestos y de una serie de prejuicios que se traduce en una mirada que espera de la mujer que denuncia una situación de violencia, una mirada donde se espera de estas mujeres una respuesta que no necesariamente las mujeres pueden dar, o pueden ofrecer o están dispuestas a dar. En ese sentido, por ejemplo, no es común que aparezcan pensamientos o reflexiones como, por ejemplo, bueno, pero nosotros asesoramos, les ofrecemos patrocinio jurídico gratuito y sin embargo llega un momento que quieren levantar la denuncia o hay un momento en que se piensan que este espacio solamente es un espacio para asustar a su ex compañero o a su marido y no se dan cuenta que están en el medio del Poder Judicial.
De hecho, la justicia, digamos, para estos casos específicos, que se llaman delitos de instancia privada, el Ministerio Público se pone en funcionamiento a partir de la denuncia de la víctima. Si no hay denuncia, el Ministerio Público no actúa. Entonces hay como una propensión de pensar, aún con las mejores intenciones de ayuda, ¿no? y de asistencia, de pensar en que, bueno, vienen, denuncian y finalmente se arrepienten, o vienen, denuncian y no son capaces de fortalecerse y llevar adelante este proceso. Y también existe una cuestión que, bueno, eso yo lo trabajé y digamos, fue producto de mi investigación cuando hice la tesis de la maestría, para la maestría, donde claramente veía la construcción de estas mujeres denominadas víctimas en dos tipos. Había buenas víctimas y había malas víctimas. Digamos, las buenas víctimas eran las que podemos decir cumplían con todos los pasos que requiere el sistema penal, pero a su vez que se exponían ante el sistema de un modo sumiso, de un modo muy introspectivo, donde la obediencia era lo que primaba en esa situación. Y cuando aparecían mujeres cuya fortaleza o su experiencia personal o su carácter o sus características hacían que bregara o que pidiera otras cuestiones o ampliar algunas cosas o no conformarse con lo que le decían o resistirse a tener una entrevista psicológica con una profesional de la psicología que iban a ver una vez y nunca más, o ser reticentes ante la trabajadora social que iba a su casa a observar cómo funcionaba, cómo estaba organizada, qué hacían, quiénes eran, cómo era la convivencia. Entonces, estas mujeres que tenían una capacidad de reclamo no esperada por el sistema, eran consideradas malas víctimas de algún modo. Estas miradas reduccionistas, inclusive, que definen a las mujeres requirentes del sistema y que están presentes en los operadores judiciales, también están presentes en operadores de otros estamentos, como dije hoy, tanto del Poder Ejecutivo, que están encargados de llevar adelante algunas políticas, y también presentes en movimientos políticos y sociales. Yo encuentro una tensión interesante para seguir profundizando en el hecho de que la judicialización de la violencia, en este caso de la violencia de género, es el único modo posible o esperable para resolver esta cuestión o para resolver estas problemáticas. En realidad, previo a la primera ley que mencioné hoy de la provincia de Buenos Aires, cuando surge a partir de la reforma procesal penal, surgen estas dos secretarías, una de ellas era la que se dedicaba y se llamaba Oficina de Asistencia a la Víctima. La otra secretaría muy importante se llamaba Secretaría de Mediación y Conciliación Penal. Claro, el problema es que la mediación y conciliación penal, si se produce dentro del fuero penal, es prácticamente, no sé si una contradicción, pero sí una ambivalencia, digamos. Porque el fuero penal está para acusar, el fuero penal no está para prevenir. Pero bueno, más allá de eso, y volviendo a la nueva legislación o a las nuevas transformaciones producidas,
la mediación y la conciliación penal está prohibida por la ley nacional. Por lo tanto, esa secretaría, si bien sigue existiendo, quedó fuera de juego a la hora de tener que, interactuar con las víctimas de violencia de género. Porque de hecho nadie niega que la violencia de género es un problema grave, es imposible negar el crecimiento de los femicidios, pero también nos cabe preguntarnos si es posible resolver esta problemática social a partir de la implementación de nuevas normativas o de nuevas instituciones. ¿Alcanza, digamos, con esta situación? Bueno, que existan espacios es positivo, se pueden leer positivamente que existan espacios de atención, que existan espacios donde se pueda denunciar, que haya posibilidades que se han ampliado, por ejemplo, para hacer la denuncia. Como por ejemplo, inclusive en estos momentos, en estos años de pandemia, digamos, se han armado líneas telefónicas que no solo son las líneas generales de todo el país, a la cual se puede recurrir, sino que hay líneas específicas que vinculan el Poder Judicial con la posibilidad de denunciar sin tener que salir de la casa, sin tener que ir a una comisaría, sin tener que hacer la denuncia en la propia oficina de denuncias que está en el fuero penal. Pero no sé, digamos, no hemos profundizado en este trabajo sobre eso, pero sí tenemos el a priori, o sí tenemos casi la certeza priorísticamente de que el sistema judicial y sobre todo el sistema judicial penal no resuelve esta problemática. Professora Olga, a minha pergunta é a seguinte. No artigo vocês fazem um levantamento bastante extenso das características do sistema legislativo em matéria de violência de gênero na Argentina. Por sua vez, vocês também citam ainda cifras publicadas pelo Observatório Lucía Pérez, segundo o qual até 21 de fevereiro houve 59 feminicídios no país no ano de 2020. Nesse sentido, como vocês avaliam a relação entre, de um lado, um grande investimento legislativo e, de outro, o crescimento expressivo dos feminicídios, conforme indicado pelas estatísticas? E, ao mesmo tempo, quais são os desafios e possibilidades que se apresentan na equação entre as leis e seus efeitos na vida cotidiana? Y si bien pensar en los femicidios y en el crecimiento de ellos trasciende los límites del trabajo que hicimos con Natalia, atendiendo a la pregunta, por ejemplo, puedo citar a la fiscal a cargo de la unidad especializada en violencia hacia las mujeres, a quien supimos entrevistar, y textualmente ella nos dice, atendiendo esta cuestión del femicidio: las cifras de femicidio se mantienen constantes en Argentina, lo cual es preocupante a pesar de los avances en la legislación y en diversas medidas en las que Argentina es pionera en América Latina. Y ella encuentra una respuesta a esta tensión que la ocupa y le preocupa. La respuesta que encuentra la inscribe en la discriminación contra las mujeres, digamos, como que se ancla en lo que sería la violencia machista, cuya base, bueno, es la impronta patriarcal, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos como violencia, o lo que se da en llamar violencia machista, porque señala que eso es lo que permea y atraviesa todas las instancias, y hace énfasis fundamentalmente en los ejes judicial
y policial, digamos. Nosotros, en relación con lo que Matilde me planteabas, es verdad que las luchas colectivas que confluyeron en 2015 y que dieron origen al movimiento Ni Una Menos, que surge en Argentina, pero que se expande no solo en Latinoamérica, sino también en algunos países del este europeo y más del oeste, pero más de Europa Occidental, pero también en algunos países del este europeo y hasta en algún país asiático, pasa a constituir un actor social fundamental a la hora de jerarquizar el problema de la violencia de género en general y de los femicidios en particular. Pensar en reducir los femicidios o en que reducir los femicidios se vincula directamente con los avances normativos que se hayan ganado a partir de estas luchas, no veo que se traduzca, digamos, no veo una relación lineal entre los avances normativos, producto de estas luchas, muchos de ellos, y una transformación en la realidad social, digamos. Pensar en los femicidios propone varios desafíos. Algunos suponen, de acuerdo a lo que nosotros, si bien no hemos profundizado en este tema, pero sí se han acercado con alguna idea sobre, o con alguna preocupación sobre esta práctica, lo plantean como que se debe a la necesidad de una nueva transformación en contenido y forma del Poder Judicial, ¿no? En tanto, el Poder Judicial sería el poder más conservador de los tres poderes del Estado. Entonces lo colocan en el conservadurismo de este estamento, ¿no? Estatal, en particular. Porque está alejado, estaría alejado de los intereses de las personas de carne y hueso, que se ven compelidas a interactuar en fueros donde las intervenciones van por separado. Esto sí es muy importante cuando hablamos de la violencia de género. Cuando hablamos del femicidio, el femicidio ocurrió, es el límite último. Pero prevenir los femicidios, bueno, eso es, digamos, un desafío que todavía no se ha profundizado en discusiones, ya sea ni académicas, ni políticas, ni desde los medios de comunicación masiva, se puede decir. Es un tema que falta trabajar, falta profundizar. Es un problema real que, por ejemplo, cuando aparecen situaciones o denuncias o mujeres que van a denunciar ser víctimas de violencia doméstica, no solo entra el fuero penal, en juego, sino que además, cuando hay menores, entra el fuero de familia. Y si bien la denuncia que aparece en un lugar inmediatamente pasa al otro fuero, los fueros, en la Argentina por lo menos, y en la provincia de Buenos Aires, lo sé fehacientemente, trabajan en instancias separadas. Entonces es imposible articular, o no hay intenciones de articular, o no hay trayectoria de trabajar articuladamente. Pueden recibir la misma información, pero cada uno actúa de acuerdo a cómo está organizado, y no hay contacto más allá que el primer contacto, que fue el de la denuncia. Y en caso de haber niños menores, por supuesto, bueno, en el fuero de familia que pertenece al campo de lo civil, ahí se interactúa en función de los alimentos, de alguna medida cautelar como la expulsión del hogar de
del victimario, pero bueno, salta a la luz que en tanto problema grave, vemos que a partir, como señalaba hace unos momentos, que más allá de las transformaciones producidas, las tasas lamentablemente no bajan. La pandemia no ha favorecido en absoluto la posibilidad de que haya un decrecimiento de este tipo de prácticas, y sucede lo mismo con la violencia de género en general, no solo con los femicidios. Para los operadores son claramente diferentes en cuanto a significado de lo que son para las personas que van en búsqueda de un resarcimiento, digamos, no un resarcimiento económico, un resarcimiento en sentido amplio, a partir de denunciar un hecho desgraciado que han vivido, ¿no? A mí me parece interesante tomar una frase que ha utilizado Aide Virguín, que es una abogada que ha producido muchísimo y ha trabajado muchísimo en términos de violencia de género y de cuando recién se iniciaban las discusiones, ¿no? Acá en Argentina por lo menos. Y ella dice que la consagración legislativa de los derechos no crea de por sí las condiciones necesarias para su eficaz ejercicio. Y me parece que esa frase es iluminadora como para pararnos a indagar, digamos, como puntapié inicial para continuar indagando o para ir construyendo miradas analíticas que trasciendan esta reducción de pensar que en la justicia y en la justicia penal exclusivamente está la resolución de este grave problema social o de estos graves problemas sociales. Muito obrigado. Agradecemos a participação da professora Olga Pronati, da Universidade Nacional de La Plata, na nossa live e também no projeto como um todo. Também quero convidar a todos que nos assistem, nos acompanham aqui, a assistir às outras lives que já estão sendo divulgadas. Muito obrigado a todos e até uma próxima.